Hola, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más contigo. Hoy nuestra palabra es sobre llamado, ¿ya? Y el nombre de la palabra de hoy es una frase que escuchamos mucho dentro de la iglesia. ¿Cuál es mi llamado? Entonces, para hablar de eso, vamos al video. Bueno, para que hablemos de eso, yo quiero que me acompañes hasta el libro de Mateo, el capítulo 15, los versos del 21 al 28, que nos cuenta una historia que nos puede ayudar a pensar al respecto de eso. ¿Ya? El texto dice así. Partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando: Señor, hijo de David, tiene compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué gran es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde este mismo momento quedó sana su hija. Bueno, este es un pasaje que nosotros vamos a encontrar acá en Mateo capítulo 15 y lo vamos a encontrar en Marcos 7. Entonces, si uno lee en los dos, puede sacar entonces un entendimiento mayor de lo que está pasando en este momento. Acá en Mateo va a decir que esta mujer, ella los encuentra a camino de Tiro y Sidón, y Marcos va a decir que ellos ya habían llegado a Tiro y Sidón y estaban en la casa. Pero esto no es importante, sino que lo que pasa entre las personas es lo que es importante. ¿Y qué pasa? Ellos estaban en algún lugar, camino a Tiro y Sidón, o ya llegaron en Tiro y Sidón, pero esta mujer viene a ellos. Y si tenemos la imagen de ellos en el camino a Tiro y Sidón, podemos imaginar que esta mujer viene gritando detrás de ellos, que necesita de ayuda porque su hija está endemoniada y sabe que Jesús puede ayudarla. ¿Ya? Esta mujer es cananea, es una mujer sirofenicia, y él se acerca entonces y empieza a gritar y todo eso, pero Jesús no le contesta. Jesús no dice nada, él escucha que ella viene detrás, está él con su discípulo, pero él no le contesta nada. Entonces se acercan los discípulos y le dicen: bueno, despídela entonces, dile que vaya, porque está molestando ya lo que ella está haciendo. Y Jesús entonces les contesta como si estuviera de acuerdo con lo que los discípulos están hablando. Dice: mira, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. O sea, está diciendo: vine a los de Israel. Y esta señora no es de estos. Entonces, como que dice eso. Y ahí entonces la señora toma su tiempo en este momento que Jesús está hablando con los discípulos. Viene a rodillas delante de Jesús y dice: yo necesito tu ayuda. Y Jesús le contesta, le dice que no es cierto sacarle la comida de los hijos para dárselo a los perros. ¿Ya? Y esta mujer entonces de una forma muy sabia le contesta a Jesús, le dice: pero igual los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, de sus dueños. Entonces ella le contesta de esta forma y Jesús le dice: muy grande es tu fe, mujer. Entonces que se lo haga lo que tú quieres. Y la hija de la señora fue liberada. Entonces el espíritu demoníaco que estaba en ella sale de ella. Esto es lo que pasa. Pero si miramos esta situación,
La primera cosa que me llama atención a mí, no sé si a ti también es esto, es la actitud como rara de Jesús. Es una actitud bastante extraña de ver Jesús haciendo. Porque nosotros tenemos muchas sanaciones de Jesús en el mismo libro de Mateo, o si buscamos todos los evangelios vamos a ver que Jesús actúa en muchas sanaciones, que Jesús actúa en muchas liberaciones, que Jesús actúa en muchos milagros. Pero en esta situación es como que Jesús está diciendo, no, yo no quiero hacer el milagro. Es raro ver eso, porque en otras situaciones, por ejemplo, en el estanque de Bethesda, Jesús llega, se para al lado del paralítico que está ahí, y el paralítico no le pide un milagro, y Jesús simplemente se lo hace. Entonces, nosotros tenemos una situación ahí que es una actitud de Jesús que actuando raro. Pero siempre que Jesús actúa raro, Él tiene algo para enseñarnos. Y bueno, entonces se podemos pensar un poco y mirar y ver qué está pasando. El mismo texto nos va a dar este argumento y otros teólogos van a dar este argumento de que esta mujer no era judía y que Jesús, el Mesías, venía para salvar a los judíos. Pero nosotros ya, se vamos a ver, mirar el Evangelio cronológicamente, nosotros ya tenemos la situación en el capítulo 8 de Mateo, la situación del centurión romano. Y ahí tenemos entonces otra persona que no es judía, que no es del pueblo de Dios, elegido de Dios, y que recibe una bendición, que recibe un milagro. Y más, Jesús no le habla nada de eso, no le habla nada de cómo habla con esta mujer. Jesús no le dice nada a este hombre. Pasa que él llega a Jesús y le dice, mira, yo tengo un siervo que está enfermo, y yo necesito que tú hagas la sanación de este siervo mío. Y Jesús le dice, entonces voy hasta él, y él dice, no, yo soy una persona que también tiene personas, que también soy, tengo autoridad sobre otras personas. Y si yo digo a un hombre mío, le digo, hagas esto, él lo hace. Entonces yo sé que si tú declaras con tu autoridad que él sea sanado, no es necesario que vayas, sino que no te quiero molestar, puedes declarar desde ahí y él va a ser sanado. Entonces Jesús dice a él que no encontró en Israel, en todo el pueblo de Israel, no encontró una fe de este tamaño. Y ahí podemos entender que Jesús no está hablando repito, del reino de Israel, sino que del pueblo de Israel, porque ya Israel no es más como un reino, porque ya está dominado por los romanos. Entonces está hablando de cada persona que hacía parte del pueblo de Israel, y dice que no ha encontrado tamaña fe en una otra persona del pueblo de Israel. Entonces ya había hecho este milagro. Es más, en este mismo capítulo, los versos 10 a 13, que los leo con ustedes, nos van a decir eso. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero a los súbditos del reino se les echará afuera en la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en la misma hora aquel siervo quedó sano. O sea, el final del pasaje del centurión romano. ¿Y qué está pasando ahí? Jesús nos declara ya que van a venir personas del oriente, del occidente. Entonces está hablando de personas que no son del pueblo de Israel. Y estas personas van a estar en la cena con Abraham, Isaac y Jacob. Pero van a haber súbditos del reino de Israel que no van a participar de eso, van a estar echados afuera. Entonces Jesús ya está diciendo ahí que el criterio no es participar o no del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa en esta situación?
no es este criterio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesús actúa de esta forma tan rara con esta mujer? ¿Qué Jesús quería decir con su actitud en este momento? Bueno, primero vamos a entender el pasaje. Vamos a entender, por ejemplo, en qué puesto nos encuadramos en esto que estaba hablando Jesús. Nosotros en algún tiempo quizás estaremos en el mismo lugar de esta mujer, pero hoy tenemos el sacrificio de Jesús en la cruz que nos adoptó como hijos. Y eso tenemos dicho ahí en Romanos 8:17, va a decir que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y nos va a decir eso, va a decir que fuimos adoptados por Dios. Y el sacrificio de Jesús en la cruz nos permitió eso, y hoy somos hijos. En lo que Jesús está hablando somos aquellos que reciben el alimento en la mesa. También en Romanos 11:17 va a decir que nosotros fuimos injertados en lo que es el caule del árbol de Dios. Entonces recibimos alimentos desde Él. Importante entender es qué estaba hablando Jesús cuando habló eso. Jesús estaba diciendo a esta mujer con un dicho popular. No era que Jesús le estaba llamando de perra, sino que estaba diciendo con un dicho popular que había en la época. Quería decirle que no es bueno sacar de la familia, sacar de los hijos para dárselo a otras personas. Y esto era un dicho popular en la época, decir de esta forma, que no era bueno sacar la comida de los hijos para dárselo a los perros. No era bueno sacar de su familia para dárselo a los otros. Y es exactamente lo que Jesús está hablando para esta mujer. No podría sacar de sus hijos para dárselo a otros. Y esta mujer va a decir de una forma muy, muy inteligente, lo va a contestar a Jesús como una interpretación también de este dicho popular. Va a decir que bueno, de cualquier forma, lo que sobra de la comida de los hijos se los da a los perros también. Los perros pueden comer de eso, pueden alimentarse de eso. Entonces, ¿qué está Jesús demostrando en esta situación y qué quiere decir esto? Esta mujer estaba hambrienta por aquello que Jesús tenía para dárselo a ella. Y Jesús quería mostrárselo a sus discípulos, la hambre que el prójimo tiene. Jesús en este momento se lo deja a mostrar a los discípulos, se permite que esta situación pase para mostrárselo a los discípulos. Y si uno empieza a observar, hay un proceso en el libro de Mateo que es un proceso de enseñanza a los discípulos, donde Jesús enseña a ellos a actuar no solo como una parte que recibe las cosas, sino que son activos en dárselo también a aquello que Dios se lo da a ellos. Entonces nosotros tenemos ahí, por ejemplo, en los dos momentos donde hay multiplicación de pan y pescado. La primera nosotros vamos a ver Jesús decirlo, quiero que alimentemos a ellos. Pero en la segunda, Jesús de una forma muy simbólica dile a los discípulos, yo quiero que ustedes se alimenten a ellos. O sea, la primera vez Jesús hace parte del proceso, pero la segunda vez Jesús lo toma como, bueno, yo les enseñé, ustedes saben cómo hacer, entonces yo quiero que ustedes lo hagan. Porque Jesús está enseñando a ellos. Y en este momento es eso que Jesús quiere mostrárselo. Jesús se queda callado a ver si alguno de sus discípulos va a actuar en relación a esta señora, a esta mujer, a hacer lo que ella necesita. Porque Jesús ya los estaba incentivando ya a algún tiempo a actuar de esta forma. Y nosotros vamos a encontrar más adelante, de hecho, Jesús enviando a sus discípulos para hacerlo eso. Entonces, era lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba demostrando que las migallas de los discípulos, de aquello que los discípulos estaban conviviendo diariamente, que eran milagros, sanaciones, liberaciones, eso que los discípulos estaban recibiendo diariamente, que era su alimento diario, eran lo que sobraba de eso, que era el alimento diario de ellos, lo que ellos tenían. Los otros necesitaban recibir migallas de eso y ya era un montón para ellos. Entonces los discípulos convivían diariamente
con milagros, con prodigios, con maravillas que Dios hacía, con sanaciones, con liberaciones, todo eso. Y los discípulos acompañaban eso diariamente. Este era su alimento diario. Pero esta señora quería una única sanación. Una migalla de eso que los discípulos tenían todos los días era mucho para ella. Y para algunos era mucho. Entonces eso Jesús quería. Y bueno, para traer para nuestra vida y pensar al respecto de nuestro llamado, ¿cuánto alrededor de nosotros están deseosos por estas migallas? Están deseosos por estas migallas, pequeñas migallas que nosotros tenemos. Podemos pensar en otros países. Quizás tu llamado es para otros países. Es para hacer algo en otro continente. No sé lo que la Europa tiene para recibir a través de tu vida, lo que el Oriente Medio tiene para recibir a través de tu vida, lo que los otros continentes tienen para recibir a través de tu vida. Quizá Dios te está llamando entonces para hablar de Él en otras regiones. Nosotros vivimos acá en Chile, entonces pensamos en otras regiones de Chile, pero si tú estás mirando desde otro país, piensa en las regiones de tu país. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la cantidad de personas que conocen que tienen este alimento o que están necesitando este alimento que tú tienes diariamente? Porque buscan oración, porque conoce a Dios, y eso nos lleva a tener alimento espiritual diario. Quizás tú no has sido llamado para estar en otro continente, en otro país o en otra región, pero seguramente fuiste llamado a la puerta al lado de tu casa o en la casa al otro lado de la calle. Seguramente fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos llamados y de verdad en Romanos 8:19 va a decir que la creación gime por la revelación de los hijos de Dios. O sea, toda la creación espera que de hecho este alimento que estamos recibiendo abundantemente sea derramado para ellos también, para el mundo. ¿Qué era lo que esperaba esta señora? Recibir una parte. O sea, ella no dice que quiere sentarse a la mesa a comer de lo que los hijos están comiendo, cuando Jesús hace esta comparación que podría ser para muchos de nosotros, si fuéramos a escuchar eso, vamos a decir, pucha, entonces no quiero más nada porque me comparó a un perro. Pero esta señora quería tanto, necesitaba tanto eso, que ni esta comparación le fue importante, sino que ella dijo, yo quiero migallas de eso. Yo no espero que me deje sentar a la mesa ni nada de eso. Yo quiero solo las migallas, porque yo sé que eso ya es el suficiente para hacer la transformación en mi vida. Entonces, la creación gime por nuestra revelación con eso. Y quizá nosotros estemos teniendo la misma actitud de los discípulos. Los discípulos ya, si tú acompañas el libro de Mateo, tú vas a percibir que están recibiendo un entrenamiento de Dios. Que Jesús está haciendo el entrenamiento, que Él hace las cosas y les cuenta lo que hizo, que Él hace las cosas y les explica cómo hacérselo. Entonces Jesús está entrenando a ellos. Pero en esta situación la señora viene pidiendo ayuda y ayuda y Jesús se queda callado. A ver, ¿qué van a hacer ellos? Y los discípulos, la respuesta de ellos no es pensar que ellos podrían ser actuantes en esta situación. Van a Jesús y le dicen, despídela, entonces tú no vas a hacer el milagro. No les ocurre que ellos podían actuar en esta situación. Y nosotros quizá encontramos algunos teólogos que van a decir que ellos dijeran que Jesús hiciera el milagro y se lo despidiera entonces la señora, pero no hay indicios de eso. Si tú lees los textos, los dos textos, tú vas a ver que ellos solamente dicen despídela. O sea, si Jesús no iba a hacer, no era posible. Obviamente, si vamos a entender de una forma espiritual, si Jesús no lo hace, no es posible. Pero ahí en este momento no era, no era lo que estaba pasando. No era que Jesús estaba diciendo que no iba a dar a ella lo que ella estaba pidiendo. Solamente que Él se quedó callado. Entonces Jesús podía, el Espíritu Santo podía actuar a través de ellos. Entonces, pero ellos no tienen este entendimiento. Ellos no entienden esto. Y quizá nosotros también tengamos esto.
Muchas veces nosotros esperamos que Dios se lo haga, oramos por una persona y nunca pasa. Y nosotros oramos para que se convierta en una persona, pero no entendemos que nosotros podemos llevar el alimento a esta persona, el alimento espiritual, ser actuantes en la conversión de esta persona, hablárselo. Dios nos llamó, y este es nuestro llamado. Dios nos llamó y dio poder para sermos sus testigos en esta tierra. Fue para eso que Dios nos llamó. El llamado está ahí en Mateo 28, del 19 al 20, va a decir que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando lo que los he enseñado, a guardar la palabra, a buscar en oración. Enseñen eso. Eso que he derramado sobre la vida de ustedes, eso hagan, eso enseñen también, eso pasen adelante. Dios también nos dio poder. Él nos promete eso en Hechos 1:8. Dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, el poder vendría sobre nosotros también. Entonces, ahí en Hechos 2:3-4 se cumple eso. El Espíritu Santo viene sobre los discípulos y hace con que ellos tengan poder, y el Espíritu Santo nunca más se alejó de todos que son cristianos hasta hoy. El Espíritu Santo está disponible a todo aquello que lo busca a Él y para actuar en sus vidas y a través de sus vidas. Entonces nosotros tenemos este poder. ¿Tú quieres saber cuál es tu llamado? La verdad, antes de saber si Dios te llamó para ser pastor, o se te llamó para ser profeta, o sea, cuál de los 5 ministerios hay, cuál es tu llamado ministerial. Primero Dios te llamó para manifestar a Él aquí en esta tierra. Para eso Dios te llamó. Mientras nosotros estemos haciendo eso, el llamado ministerial de nosotros nos va a ser revelado por el mismo Espíritu Santo. Pero Dios nos llamó para eso. Nosotros tenemos que entender que la relación vertical va a generar una explosión horizontal. Va a generar una explosión de la presencia de Dios, un rellenar la tierra de este alimento espiritual que Dios quiere. ¿Y de qué forma hacemos esto? Bueno, el apóstol Pablo nos va a decir eso ahí en 2 Corintios 2, del 14 al 17, que dice así: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas las partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién está competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Eso dice la palabra de Dios ahí que Pablo está hablando a los corintios. ¿Qué quiere decir él? Que nosotros tenemos que exhalar, que demostrar la fragancia de Cristo. Para algunos va a ser olor de muerte, para otros olor de vida, para vida. Pero tenemos que en todo lado exhalar esto. En todo lado tenemos que entregar este alimento que Dios nos da a nosotros. Entonces, lo que Dios está derramando en nuestra vida, tenemos que entregar. Este es nuestro llamado. Entregar aquello que Dios nos da abundantemente a todos que necesitan. Eso es el llamado de Dios. Y eso es nuestra tarea espiritual. Ministrar a Dios hacia todos los que tienen hambre. Como Jesús esperaba de los discípulos con esta señora. ¿Ok? Déjame orar contigo para que esta palabra también sea algo importante en tu vida, porque para mí es algo muy importante también. Entonces quiero orar contigo. Cierra tus ojos, baja tu cabeza y vamos a orar. Dios, delante de tu presencia quiero entregar esta iglesia que nos escucha hoy. Y Padre, te quiero pedir que esto venga a vivir en nuestro corazón, esta palabra. Que esta palabra venga a hacer casa en nuestro corazón, Padre. Que nosotros podamos también entender eso y derramar hacia las otras personas
esto que tú nos estás entregando, ministrar hacia las otras personas y, Padre, ganar más almas para tu reino. Padre, sanar la hambre que tiene la persona. Padre, en nombre de Jesús, ven sobre cada uno de nosotros para que seamos efectivos en eso. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. Bueno, ahora es el momento de los recados. Quiero decir, entonces, acá en Chile el Día de los Padres. Entonces, quiero decir un beso a todos los padres, una bendición a todos los padres, que sirvan de ejemplo para sus hijos y que sean héroes para sus hijos, para que ellos también sigan el ejemplo que nosotros seguimos de los padres. ¿Ok? Una bendición para todos. Y nosotros vamos a hacer un homenaje a los padres en las redes sociales de la iglesia, así que acompañen las redes sociales de la iglesia, ¿ok? También quiero decir, comparte este video, comente acá en el video cuánto fue bendecido para ti escuchar esta palabra y comparta ella para que puedas bendecir a otra persona, ¿ya? Te inscribas en el canal y si te gustó el video, deja tu like, ¿ya? Besito, hasta el próximo video. Chao.